Imagina, si puedes, un arroyo tranquilo. Fluye suavemente a través de un bosque. El agua se desliza sobre piedras lisas, llevando hojas en su superficie. Ha estado fluyendo durante muchísimo tiempo. Las ideas son muy parecidas a este arroyo. Comienzan como un pequeño hilo de agua, un pensamiento silencioso en la mente de alguien. Con el tiempo, crecen, tomando fuerza de otros pensamientos y experiencias. Viajan a través de la historia, a veces en silencio, a veces con gran ímpetu. Esta noche, vamos a seguir uno de esos arroyos. Es una idea poderosa, una que ha dado forma a nuestro mundo de muchas maneras. La vamos a explorar con calma, sin apuro, como si observáramos un río buscando su camino hacia el mar. Esta idea se llama socialismo. Es una palabra que tal vez hayas escuchado antes. Quizás la oíste pronunciada en voz alta, en un debate o en un noticiero. Pero aquí, escucharemos su historia suavemente. No la trataremos como un campo de batalla, sino como un paisaje por descubrir. Caminaremos por su historia, observando sus orígenes con la misma calma con la que miramos amanecer un nuevo día. No hay prisa ni voces altas. Simplemente estamos aquí para entender, para ver cómo nació esta idea. Es un viaje de descubrimiento, tomado a un ritmo lento y apacible, permitiendo que los detalles se revelen de forma natural, como los pétalos de una flor abriéndose al sol de la mañana. Nuestro viaje no comienza con discusiones, sino con una pregunta sencilla. ¿Cómo podemos vivir juntos? Es una pregunta que los seres humanos se han hecho desde el principio. Somos criaturas sociales, como las abejas en una colmena o los pájaros en una bandada. Dependemos unos de otros para sobrevivir, para sentirnos acompañados, para progresar. La idea del socialismo es solo una de las muchas respuestas a esa pregunta antigua. Es un plano, una sugerencia sobre cómo podría organizarse una comunidad, una sociedad. Se enfoca en el grupo, en lo colectivo, como si un documental se centrara en el funcionamiento intrincado de una colonia de hormigas, donde cada miembro tiene un papel para el bien de todos. Así que, vamos a tranquilizar nuestra mente. Inhalemos y exhalemos. Imagina el sonido suave de la lluvia cayendo sobre las hojas, o el susurro del viento entre la hierba alta. Este es el ambiente para nuestra historia de hoy. Es una historia de personas, de historia y de una idea poderosa que quiso cambiar el mundo. No vamos a juzgar ni a debatir. Simplemente vamos a observar y aprender. Deja que la historia te envuelva, como una corriente suave de información, mientras comenzamos nuestro relajante viaje hacia el corazón de lo que es el socialismo y de dónde proviene. En su esencia más profunda, el socialismo es una idea sobre compartir. Imagina una familia preparando una comida grande juntos. Una persona recoge las verduras del huerto, otra amasa la masa para el pan, una tercera persona pone la mesa para todos. Cuando la comida está lista, todos se sientan a comer y comparten la comida que entre todos ayudaron a crear. Nadie es dueño individualmente de la comida, le pertenece a la familia. El socialismo lleva esta idea simple y familiar a un grupo mucho más grande, como un pueblo o incluso un país entero. Sugiere que las cosas que todos necesitamos para sobrevivir y prosperar deberían ser compartidas, poseídas y gestionadas por la comunidad en su conjunto. ¿Cuáles son esas cosas que todos necesitamos? Piensa en los recursos grandes e importantes. Las granjas que producen nuestra comida, las fábricas que hacen nuestra ropa y herramientas, los ferrocarriles que nos transportan a nosotros y a nuestras cosas. En la visión socialista, estos no son propiedad de individuos privados o empresas que buscan obtener ganancias. En cambio,
son propiedad de todos, de manera colectiva. La comunidad, a través de su gobierno u otros organismos públicos, sería la encargada de cuidar estos recursos esenciales. El objetivo es asegurar que todos tengan acceso a lo que necesitan, en vez de que los recursos se concentren en manos de unos pocos. Es un sistema que se basa en el principio de la cooperación antes que la competencia. Esta idea también cambia el propósito del trabajo. En muchos sistemas, el principal objetivo de una empresa es generar ganancias para sus dueños. En un marco socialista, el objetivo es diferente. La producción tiene como propósito satisfacer las necesidades de la sociedad. Una fábrica produciría zapatos, no solo para venderlos y ganar dinero, sino porque la gente de la comunidad necesita zapatos para usar. El enfoque pasa de la ganancia privada al bien público. El trabajo mismo se ve como una contribución al bienestar de toda la comunidad, una parte del esfuerzo colectivo, como el trabajo de cada abeja que contribuye a la salud y supervivencia de la colmena. Así que, en términos simples y tranquilos, el socialismo es una visión de la sociedad como un gran hogar cooperativo. Es un sistema donde la comunidad posee las herramientas esenciales para su propia supervivencia y prosperidad. Da prioridad a las necesidades del grupo y cree que, al trabajar juntos y compartir los recursos, se puede crear una vida más justa y estable para todos. Es una idea que nace de observar la comunidad, la cooperación y la necesidad humana fundamental de pertenecer y cuidar unos de otros. Sueña con un mundo organizado en torno al bien común, un mundo donde todos aportan y todos se benefician del esfuerzo compartido. Para entender de dónde vino la idea del socialismo, debemos viajar atrás en el tiempo. Vamos a dejarnos llevar hasta los siglos XVIII y XIX. El mundo estaba cambiando a una velocidad nunca antes vista. Durante miles de años, la vida para la mayoría de las personas había seguido un ritmo familiar. Era una vida ligada a la tierra, al cambio de las estaciones. La gente vivía en pequeños pueblos, cultivaban su propia comida, sus vidas estaban guiadas por el sol al salir y al ponerse. Pero un gran cambio se estaba gestando, como una corriente profunda moviéndose bajo la superficie de un océano en calma. Este periodo de transformación inmensa se conoce como la Revolución Industrial. Esta revolución no fue una guerra con soldados y cañones. Fue una revolución de máquinas. Inventores crearon dispositivos increíbles alimentados por vapor y carbón. Grandes fábricas, altas y humeantes, comenzaron a aparecer en el paisaje, primero en Gran Bretaña, y luego se expandieron por Europa y América. Estas fábricas podían producir bienes más rápido y en mayor cantidad que nunca antes. Las personas que antes trabajaban la tierra con sus manos, ahora eran atraídas a las crecientes ciudades, impulsadas por la promesa de trabajo en estos nuevos centros industriales. Era una época de gran emoción, de progreso y de cambios enormes y desconcertantes para millones de personas. El mismo tejido de la sociedad estaba siendo retejido. La antigua vida agrícola, lenta y pausada, estaba desapareciendo. En su lugar llegaba la vida rápida, ruidosa y abarrotada de la ciudad industrial. Las ciudades crecían a un ritmo asombroso, convirtiéndose en colmenas densas de actividad humana. Las vidas de las personas ya no estaban gobernadas por el sol y las estaciones, sino por el reloj de la fábrica y el silbato del capataz. Este nuevo mundo ofrecía nuevas oportunidades, pero también creaba desafíos nuevos y difíciles. La forma en que la gente vivía, trabajaba y se relacionaba estaba siendo alterada profunda y permanentemente por el zumbido y el rugido de las nuevas máquinas.
Fue en este mundo turbulento y cambiante donde se sembraron las semillas del socialismo. Pensadores y observadores miraron esta nueva sociedad industrial y empezaron a hacerse preguntas. Vieron la increíble riqueza que producían las fábricas, pero también vieron las difíciles condiciones en las que trabajaban las personas. Vieron un gran abismo creciendo entre quienes eran dueños de las fábricas y quienes trabajaban en ellas. Se preguntaron si este nuevo mundo, con todo su poder y potencial, podría organizarse de una manera mejor y más justa. La idea del socialismo no surgió de la nada. Creció del suelo de esta nueva era industrial. Miremos más de cerca la vida que surgió en estas nuevas ciudades industriales. Para muchos, era una vida de dificultades. Familias enteras dejaban atrás sus hogares rurales, cambiando los campos y los cielos abiertos por calles abarrotadas y la sombra de la fábrica. Vivían en viviendas muy juntas, a menudo en condiciones insalubres e inseguras. El aire estaba cargado de humo de las chimeneas de las fábricas, y los ríos que antes eran limpios, a menudo estaban contaminados con desechos industriales. Esto era un contraste marcado con la vida pastoral que conocían, una vida que, aunque dura, estaba conectada con los ritmos del mundo natural. El trabajo dentro de las fábricas era exigente y muchas veces peligroso. Personas, incluyendo niños muy pequeños, trabajaban durante muchas horas, a veces 12, 14 o incluso 16 horas al día. El trabajo era repetitivo y agotador. Las máquinas eran ruidosas y no tenían protección, y los accidentes eran comunes. El salario era muy bajo, a menudo apenas suficiente para pagar el alquiler y algo de comida. Los trabajadores tenían muy poco poder o control sobre sus vidas. Dependían del dueño de la fábrica para su sustento y podían ser despedidos por cualquier motivo, quedándose sin nada. Esto generaba una sensación de inseguridad y falta de poder. Una nueva estructura social comenzó a tomar forma. Por un lado, estaban los dueños de las fábricas, los industriales y los banqueros. Eran un grupo pequeño que poseía los medios de producción, las fábricas, las máquinas, las minas. Acumulaban enormes cantidades de riqueza gracias a esta nueva economía industrial. Por otro lado, había un grupo mucho más grande, la clase trabajadora industrial, a menudo llamada el proletariado. Estas eran las mujeres, los hombres y los niños, que no poseían nada más que su capacidad de trabajar. Vendían su trabajo a los dueños de las fábricas a cambio de un salario. Se abrió una gran brecha, un abismo de riqueza y poder entre estos dos grupos. Fue este contraste tan marcado lo que impulsó a los primeros pensadores socialistas. Observaron este nuevo mundo y vieron lo que consideraban una injusticia fundamental. ¿Cómo podía una sociedad que producía tanta riqueza dejar a tantas personas en la pobreza? ¿Cómo podían las mismas personas cuyo trabajo creaba esa riqueza tener tan poca parte de ella? Empezaron a creer que el problema estaba en el sistema mismo, en el sistema de propiedad privada y competencia. Comenzaron a imaginar un tipo diferente de sistema, uno basado no en la ganancia privada, sino en el bienestar colectivo y la prosperidad compartida. En medio de este mundo tan agitado y cambiante, surgen dos nombres entre la multitud. Sus pensamientos, fluirían juntos como dos arroyos que se unen para formar un río poderoso. Sus nombres eran Karl Marx y Friedrich Engels. No fueron exactamente las primeras personas en tener ideas socialistas, ya que las ideas sobre comunidad e igualdad son, pues, tan antiguas como la humanidad misma. Sin embargo, ellos fueron quienes tomaron esas ideas dispersas y las tejieron en una teoría detallada e influyente.
proporcionaron un lenguaje y una estructura que darían al movimiento socialista una nueva dirección poderosa, moldeando su curso durante generaciones. Karl Marx fue un filósofo, historiador y economista alemán. Era un pensador profundo y serio, que dedicó buena parte de su vida a estudiar los patrones de la historia y la sociedad. Él veía la revolución industrial no como un evento aleatorio, sino como una etapa predecible en el desarrollo humano. Creía que la historia era una historia de lucha entre diferentes clases sociales. En su época, vio esta lucha como un enfrentamiento entre la burguesía, que eran los dueños de las fábricas y el capital, y el proletariado, que eran los trabajadores industriales. Dedicó su vida a analizar esta relación y a predecir hacia dónde conduciría. Friedrich Engels también era de Alemania y era hijo de un rico propietario de una fábrica textil. A diferencia de Marx, Engels tenía experiencia directa y de primera mano del mundo industrial sobre el que escribía. De joven, fue enviado a Manchester, Inglaterra, para ayudar a administrar la fábrica de su padre. Allí, caminó por las calles de la primera ciudad industrial del mundo. Vio la inmensa pobreza y las terribles condiciones laborales de los obreros de las fábricas. Lo que presenció lo impactó profundamente y lo documentó en su poderoso libro. Sus observaciones prácticas proporcionaron la evidencia real que apoyaba las teorías más abstractas de Marx. Los dos hombres se conocieron y se convirtieron en amigos y colaboradores de por vida. Su asociación fue una mezcla perfecta de talentos. Marx era el brillante y profundo teórico, sumergiéndose en las bibliotecas de Londres para construir su gran sistema intelectual. Engels era el observador práctico, un escritor agudo y un leal apoyo que no solo aportó sus propias ideas, sino que también proporcionó el apoyo financiero que permitió a Marx continuar su trabajo. Juntos, se propusieron hacer algo más que entender el mundo. Buscaron ofrecer una hoja de ruta para cambiarlo, creando un sistema de pensamiento que llegaría a conocerse como marxismo. En el año 1848, un año de gran agitación y revolución en toda Europa, Marx y Engels publicaron un breve panfleto. Apenas tenía unas 30 páginas. Se llamaba. Este pequeño libro fue como una semilla plantada en la tierra fértil de la Europa industrial. Al principio, su impacto fue pequeño, un susurro silencioso entre pequeños grupos de trabajadores y radicales. Pero, con el tiempo, las ideas contenidas en este pequeño libro crecerían y se expandirían por todo el mundo, convirtiéndose en uno de los documentos políticos más leídos e influyentes de toda la historia humana. Sus palabras resonarían a través de las décadas venideras. El manifiesto comienza con una frase famosa y dramática. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Expone su visión de la historia en un lenguaje claro y contundente. Como hemos visto, argumentaban que toda la historia es la historia de luchas de clases. En la antigua Roma, eran patricios y plebeyos. En la Edad Media, señores feudales y siervos. Y en su propia época, la burguesía y el proletariado. Ellos veían este conflicto no como un accidente desafortunado, sino como el motor que impulsa el cambio histórico, empujando a la sociedad de una etapa a otra. El libro describía cómo la burguesía, la clase capitalista moderna, había jugado un papel revolucionario en la historia. Había derrocado el viejo sistema feudal, liberado fuerzas productivas increíbles y creado un mercado verdaderamente global. Pero según Marx y Engels, también había creado a su propio sepulturero, la clase obrera moderna. Ellos creían que el sistema capitalista, por su propia naturaleza,
creaba las condiciones para su propia caída. Reunía a los trabajadores en grandes cantidades en ciudades y fábricas, permitiéndoles tomar conciencia de su situación compartida y de su poder colectivo. El manifiesto termina con un llamado poderoso a la acción. Afirma que los trabajadores, el proletariado, no tienen nada que perder salvo sus cadenas y que tienen un mundo por ganar. Llama a los trabajadores de todos los países a unirse. El objetivo final que describieron era una sociedad sin clases, donde los medios de producción fueran propiedad de la comunidad y el propio Estado eventualmente desaparecería. Este pequeño libro, escrito a toda prisa, proporcionó una historia clara y convincente para un movimiento en crecimiento. Dio voz a los que no la tenían y un sentido de propósito histórico a quienes se sentían impotentes. En el corazón de la visión socialista descrita por Marx y otros, hay un principio simple y orientador. Puede resumirse en una frase que él escribió más adelante: de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Vamos a desmenuzar suavemente esta idea, como quien abre un regalo cuidadosamente envuelto. La primera parte, de cada cual según su capacidad, sugiere que cada persona en la sociedad debe contribuir en la medida de lo que pueda. Valora todas las formas de trabajo y todos los talentos humanos. Ya seas agricultor, médico, constructor o artista, tu aporte se considera una parte valiosa del esfuerzo de toda la comunidad. Este principio imagina una sociedad donde el trabajo no es solo un medio para ganar un salario y sobrevivir. Es un acto de participación, una forma de expresar los propios talentos para el beneficio de todos. Se basa en la idea de que las personas son naturalmente productivas y creativas, y que si se satisfacen sus necesidades básicas, querrán contribuir al bienestar de su comunidad. Es una visión esperanzadora de la naturaleza humana, que sugiere que el impulso de crear y cooperar es tan fuerte, o incluso más, que el impulso de competir por beneficio propio. Todos dan lo que pueden dar. La segunda parte de la frase, a cada cual según sus necesidades, aborda cómo deben distribuirse los recursos de la sociedad. Significa que todos deberían tener acceso a lo que requieren para vivir una vida digna y plena. Esto incluye necesidades básicas como alimento, vivienda, salud y educación. La distribución de estos bienes y servicios no se basa en la riqueza o el poder de una persona, ni en cuánto puede pagar. Se basa simplemente en sus necesidades humanas. Si alguien está enfermo, recibe atención. Si un niño necesita aprender, recibe educación. Este principio representa un alejamiento radical de un sistema basado en el mercado, donde el acceso a los bienes y servicios depende de la capacidad de pago. El ideal socialista es sacar lo esencial de la vida del ámbito del comercio por completo. Busca crear una red de seguridad tan fuerte que nadie pueda caer por debajo de ella. El objetivo es asegurar un nivel fundamental de seguridad y dignidad para cada miembro de la comunidad. Esta creencia central, de contribuir según la capacidad y recibir según la necesidad, sigue siendo la estrella guía del sueño socialista, una visión de una sociedad verdaderamente solidaria y humana. La idea socialista, a medida que crecía y se expandía, era mucho más que una teoría económica. Era el sueño profundo de un mundo diferente, un mundo construido sobre los valores de igualdad, cooperación y comunidad. En ese futuro imaginado, las enormes desigualdades de riqueza y pobreza que marcaban la era industrial desaparecerían. No habría división entre una pequeña clase de propietarios y una gran clase de trabajadores. En cambio,
Todos serían tanto trabajadores como copropietarios de los recursos de la sociedad. La pirámide social se aplanaría, creando una comunidad más horizontal y equitativa. Este sueño también incluía una transformación de las relaciones humanas. Los pensadores socialistas creían que un sistema basado en la competencia y el beneficio privado, al que llamaban capitalismo, obliga a las personas a verse como rivales. Fomenta la codicia y el individualismo y aleja a las personas de su propio trabajo y de los demás. Soñaban con un mundo donde esta alienación sería superada. En una sociedad cooperativa, la gente trabajaría unos con otros, no unos contra otros. El sentido de comunidad y solidaridad sería la base de la vida social, fomentando relaciones basadas en el respeto mutuo y el apoyo, en lugar de la competencia económica. Además, el sueño se extendía a la naturaleza misma del trabajo. El trabajo dejaría de ser una labor agotadora y sin alegría soportada solo para ganar un salario. Como el objetivo de la producción sería satisfacer necesidades humanas y no generar el máximo beneficio, el ritmo y las condiciones del trabajo podrían hacerse más humanos. Habría más tiempo para el ocio, para el arte, para la educación y para compartir con la familia y la comunidad. La visión socialista buscaba liberar a las personas de la tiranía del trabajo sin fin, permitiendo a todos la oportunidad de desarrollar su potencial completo como individuos creativos y multifacéticos, no solo como unidades económicas. Esta visión, en su forma más pura, es de un optimismo profundo sobre el potencial humano. Es la creencia de que, al cambiar la estructura económica de la sociedad, también podemos cambiar la naturaleza humana para mejor, liberando los aspectos más cooperativos y creativos de nuestro carácter. Es el sueño de un mundo libre de las ansiedades de la pobreza y la explotación. Un mundo donde la tecnología sirve a toda la humanidad y donde cada individuo es valorado y cuidado por la comunidad. Es este sueño poderoso y duradero el que ha inspirado a millones de personas a lo largo de la historia, una llamada suave pero persistente por un mundo más justo y compasivo. Y así, nuestro suave recorrido llega a su fin. Hemos seguido el cauce de una idea, desde sus primeros hilos en el paisaje turbulento de la revolución industrial hasta el poderoso río en que se convirtió. Hemos visto cómo el socialismo no nació de la nada, sino como respuesta a las condiciones reales y observables de un mundo en profundo cambio. Fue una respuesta a las preguntas que planteaban los cielos llenos de humo de las nuevas ciudades, el rugido de las nuevas máquinas y las profundas divisiones que se abrían en la sociedad. Fue una respuesta humana a una nueva forma de vida humana. Hemos conocido a pensadores tranquilos y observadores como Marx y Engels, que contemplaron este nuevo mundo e intentaron entender sus corrientes ocultas. No se limitaron a describir lo que veían, tejieron sus observaciones en una gran historia de la historia, una historia que dio sentido y esperanza a muchos que se sentían perdidos en la gran transformación. Sus ideas, recogidas en pequeños libros fueron llevadas como semillas por el viento, echando raíces en distintos suelos por todo el mundo. La idea creció, cambió y fue interpretada de muchas maneras diferentes, lo cual es una muestra de su poder duradero. El núcleo de la idea ha permanecido sorprendentemente simple y constante: la creencia en el poder de la comunidad, en la justicia de compartir y en la dignidad de cada persona. Es el sueño de un mundo organizado en torno a la cooperación en vez de la competencia, al bienestar colectivo en vez del beneficio privado, de cada cual según su capacidad, a cada cual según sus necesidades. Sigue siendo un eco sencillo y poderoso del pasado,
un resumen de un anhelo profundo por una forma más solidaria y equitativa de vivir juntos en este planeta. Es una visión que ha inspirado movimientos, ha moldeado naciones y sigue alimentando el debate y la discusión hasta nuestros días. Ahora, mientras nuestra historia termina, deja que la información repose. No hay necesidad de analizar ni de discutir. Simplemente déjala estar. Una idea es algo vivo. Nace, crece, cambia e influye en el mundo que la rodea. La historia del socialismo es una parte vital de la historia del mundo moderno. Es un susurro silencioso y persistente que nos invita a pensar en cómo vivimos, cómo trabajamos y cómo nos cuidamos unos a otros. Y ahora, con estos pensamientos asentándose suavemente, deja que tu mente se relaje. Deja que la historia se disuelva en la quietud de la noche. Es momento de descansar.